Bienvenidos a una nueva edición de Immune Exchanges. Immune Exchanges es una serie de mesas redondas que celebramos todos los meses dirigidas a directivos con el objetivo de compartir conocimiento y experiencias en tecnología. Hoy queremos dar las gracias en especial a Hotelbeds, que es un referente tecnológico en el sector travel, por participar y formar parte de este evento y también por la importante labor divulgativa que está realizando en el sector tecnológico. Queremos dar las gracias también a nuestros expertos que nos acompañan esta tarde y que va a presentar la periodista y presentadora Yanela Clavo, es periodista y presentadora de Unidad Editorial. Muchas gracias. Pues gracias, Julita. Gracias a todos, gracias a Immune, lo primero, por invitarme de nuevo, en este caso, a moderar esta mesa debate, Immune Exchange. Hoy nos reunimos para hablar del estado de la ciberseguridad empresarial. Yo tengo que decir que esta tarde no puedo estar más ciberprotegida, obviamente. Era el chiste fácil, lo tenía que hacer. Estamos con Fanny Pérez, Global CISO de Codere. Fanny, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer, Yanela. Gracias. Encantada de estar aquí. Gracias a Immune por la invitación y bueno, que nos estén acompañando y pasar este rato con ustedes es un lujo, sinceramente. Pues vamos a aprender mucho, segurísimo, con vosotros esta tarde. También estamos con Rafa Bolívar, CISO y DPO de Nagas. ¿Qué tal? Hola, Rafa. buenas tardes. Pues como dice Fanny, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que el sitio es muy agradable y es impresionante y bueno, pues vamos a echar un rato a gusto. Desde luego que sí. Y por último con Andrés Llamas, CISO en Hotelbeds. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, al igual que mis compañeros, por invitarme a participar en esta mesa redonda, tanto con ellos como con vosotros. Y bueno, un placer. Pues vamos a empezar ya, si os parece. Enseguida vamos a estar debatiendo. Sí me gustaría a todos los que nos estáis viendo desde casa que durante todo el debate nos podáis ir enviando vuestras preguntas, porque al final, si os parece, de esta tertulia que vamos a tener, bueno, pues podemos realizar esas preguntas. Dedicaremos 15 minutos para las preguntas que nos hagáis llegar. Así que no os olvidéis, oye, duda que surja, vosotros escribís y nosotros trasladamos esa pregunta. Pero antes de empezar, sí me gustaría conoceros un poquito más. Si os parece, seguimos así el orden y empezamos por Fanny. Sí, bueno, mi nombre es Fanny Pérez, para los que no me conocen, mis compañeros me conocen de toda la vida. Me dedico a la seguridad desde 1999. Antes se llamaba seguridad de la información, seguridad informática y ahora se llama un nombre de verdad bastante marketingiano, ciberseguridad, si estamos de moda, ¿ok? Me dedico, he trabajado en banca, en seguro, en telco, en consultorías y ahora estoy en gaming. O sea, yo creo que lo que nos da el background es conocer diferentes sectores, porque compartimos la misma tecnología, tenemos los mismos problemas, combatimos los mismos actores y en este sentido, pues, el tema relacionado con el negocio es una parte bastante relevante en lo que es el background de ciberseguridad y no me quedo enganchada porque tenemos poco tiempo. Okay, ha sido un briefing muy rápido de dónde vengo, que estudié informática. Hice un posgrado en telemática y bueno, comencé un PhD que no lo he terminado, así que no voy a decir dónde para que no me apunten. Y nada, me he dedicado a esto toda la vida. O sea, no puedo, o sea, no sé hacer otra cosa. No es que no sepa hacer otra cosa, es que una vez que entras en este mundo, es complicado salir. Es complicado, te atrapa. O sea, es apasionante para los que están aquí, los nuevos, de verdad que es apasionante, porque todos los días tenemos retos nuevos, todos los días hay actores nuevos, el cómo está evolucionando la tecnología es impresionante, con lo cual pues los que están aquí nuevos les invito a que se unan, ¿no?, a este lado y les garantizaré que tendrán trabajo para todos los días. Sus generaciones y sus nietos van a tener trabajo porque esto llegó para tener cada día más fuerza. No sé qué opina Rafa. Eso es bueno aclararlo, eso es bueno aclararlo también, oye, es importante. Que de verdad tenemos trabajo para siempre. Sector siempre. O sea, para siempre en cualquier país. O sea, yo sé que mi acento español no lo puedo disimular, pero una persona que se dedique a ciberseguridad puede trabajar en cualquier parte del mundo. Bueno, y también en tecnología, las nuevas tecnologías abren bastante. Estabas haciendo alusión a ello, de hecho, en muchos trabajos, bueno, pues se va evolucionando, obviamente, pero yo creo que en el mundo de la tecnología precisamente es lo que más está cambiando, más está evolucionando continuamente. Siempre tienes cosas nuevas,
Entonces eso invita a que te atrape, ¿no? Que sea un Sí. mundo que te Sí, no atrapa y no dices, te no, aburres, quiero o sea, seguir, sí, ¿no? es que no te aburres. O sea, esto, yo creo que los que estamos aquí hemos vivido un boom tecnológico desde el nacimiento de bueno, de la Internet. O sea, no sé ustedes, pero yo viví el nacimiento de la Internet, no voy a decir cuántos años tengo, luego las .com, luego el móvil, pues ya recientes cambios del 5G y ahora la explosión de, bueno, la web 2.0 o 3.0 y específicamente la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo creo que hemos vivido momentos apasionantes y seguiremos viviendo momentos apasionantes en la evolución tecnológica. De hecho, mira, lo acabas de comentar ahora el tema de la inteligencia artificial, luego si os parece introduciremos también dentro de lo que es la ciberseguridad, hablaremos también de inteligencia artificial. Vamos a conocer también un poquito a Rafa. Rafa, lo tengo muy claro, me ha quedado clarísimo, te lo has merecido, al final. Sí, Tenemos sí, que ¿no? darle yo. Rafa Gracias. Bolívar Tiso y DPO de Enagas, también queremos conocerte a ti. Bueno, pues yo también vengo de estudiar informática. Desde pequeño me gustaba trastear con los cartuchos y con las cintas en los abstracts y demás, y curioseando. Y bueno, pues me gustó la informática, estudié. Llegué un poco de rebote, no tenía muy clara cuál era mi vocación dentro de la informática, pero llegué un poco de rebote porque entré en el área de auditoría de riesgos tecnológicos de un banco en el 2000. Y estuve ahí un par de años auditando lo que eran los controles de seguridad que había entonces, los primeros firewall que había, el nacimiento del Internet con un uso ya más profesional, ¿no? Más allá del Netscape y aquellas páginas que veíamos. Y me picó el gusanillo y de ahí, pues, buscando certificaciones y demás, salté. Es fácil saltar de la parte de auditoría de riesgos tecnológicos a la parte al otro lado, al que auditas, ¿no? Cuestión que me vino muy bien porque ahora, con todas las auditorías que sufrimos a lo largo del año, el saber cómo piensa el otro es una ventaja y facilita muchísimo los procesos de auditoría. Y bueno, pues he pasado pues, por banca, he pasado por teleco, he pasado por administración pública, por consultoría y acabé en el sector de energía y llevo pues 14 años. También tuve una particularidad que en principio, y tal y como estaba la legislación en aquel momento, que era justo cuando acabó la LORTAT, empezaba la LOPD y demás, estaba el documento de seguridad que tenían que tener las empresas para dar soporte a lo que era la legislación de protección de datos, pues teníamos esa doble vertiente y me tocó, o sea, me metí en la parte también de privacidad. Y bueno, pues lo he ido acumulando y arrastrando, formándome y demás, y pues tengo ese doble rol de CISO o de responsable de seguridad y de DPO o responsable de protección de datos. Y al final también te atrapó, es decir, Totalmente, te vas totalmente. formando y según va cambiando te Sí es atrapa. cierto que mi perfil o el perfil que tenemos aquí, pero bueno, hablo de mí en concreto, no es el típico técnico, aunque tengo formación técnica y me gusta pues, cacharrear y demás, pero me manejo muy bien con el BOE, con las leyes, con los reales decretos, sí. Es un perfil raro que un técnico que yo creo que me ha venido Sí, bastante porque bien. lo del BOE suena más farragoso incluso. Sí, bueno, pues El oye, BOE, los artículos, todo. al final te aprendes a leerte una ley y vamos, te saltas. Ojo. Sí. Como cuando los pequeños nos decían, te pones con la Constitución y te empiezas a leer todos los artículos y todo, venga, hombre, no me puedes dar, prefiero el Quijote casi, No, pero pues, bueno. oye, Pero bueno, sí, es está curioso. bien, está bien. Y ya por último hablamos con Andrés Llamas, CISO en Hotelbeds. Andrés. Bueno, yo al igual que mis compañeros, pues estudié informática ya hace unos cuantos años. Creo que empecé 2000-2001 a dedicarme profesionalmente al tema de ciberseguridad o seguridad informática. Efectivamente, ciberseguridad ha nacido no hace tanto tiempo. Pero anteriormente, evidentemente, pues te pica el gusanillo de la curiosidad, ¿no? Empezamos, sí que pues trasteaba con ordenadores, con aquel internet en su día que, como llamaran por teléfono a tu casa, se te cortaba la línea y si estabas descargando algo, olvídate de lo que descargaras. Cuando descargabas una canción, tardabas 2-3 horas, no 10 segundos como ahora. Estás describiendo nuestra adolescencia. Sí, no, y a mí me llama la atención cuando ahora te dicen, es que el internet va lento. ¿No? ¿Va lento? Bueno, si has tardado 30 segundos, va lento. Pero bueno, ahí empezó un poco todo, ¿no? Y yo creo que
que como ellos al final es un gusanillo y es esas ganas de investigar, ¿no? Ibas investigando, ibas entrando. Sí que inicialmente en aquella época pues no había esos másteres de ciberseguridad, no había esa formación específica en ciberseguridad, no había, pues era un poco el hágaselo usted mismo, ¿no? El investigar, trastear y juguetear con la tecnología, ¿no? Los ordenadores, con ese Spectrum, las cintas, y por ahí va creciendo, ¿no? Evidentemente, pues igual que ellos, yo creo que inicialmente todos, o la mayoría, empezamos por ese sector de consultoría de riesgos informáticos, o que era la manera más fácil, ¿no? O la principal manera que había de entrar en ciberseguridad. Luego vas saltando en otros sectores. Y bueno, yo la suerte que tengo también es que hace 10 años que estoy en Hotelbeds y he visto cómo pasar de una compañía o de un sector que se consideraba inicialmente ese sector hotelero, servicios, a lo que es a día de hoy, que es un travel tech, ¿no? Como bien habéis dicho al principio. Al final, todos nos basamos en la tecnología y es lo que nos mueve también, ¿no? Las nuevas tecnologías que van apareciendo, los nuevos retos, los nuevos... Y como decía Ferdinand, el trabajo no falta, ¿no? Cada día es un mundo nuevo. Por suerte o por desgracia también, ¿no? Hay veces que nunca es tan divertido. Hombre, la pero sí que está formación, bien, ¿no? claro, pero luego tienen la parte mala esa, claro. Y También sobre dices, todo bueno, los es que retos. Yo la creo que se nos seriedad. presentan muchos retos que somos gente curiosa y nos gustan los retos. Al final, cuanto más difícil o más retos haya, más interesados estamos en ello. Pues os hemos conocido un poco, ahora si os parece nos metemos ya en faena. Repito que desde casa en todo momento podéis enviar las preguntas, no os preocupéis si ahora durante el debate no las hacemos, al final ya después al finalizar esos 15 minutos para responder a todas las preguntas que nos enviéis. Para empezar, y me gustaría que habláis entre vosotros, pues un poco qué pensáis, ¿no? Cada uno, cómo ha evolucionado la ciberseguridad en las empresas en los últimos años. Bueno, yo creo que ha sido un cambio radical. O sea, si lo vemos desde hace 10 años, hemos tenido un boom de tecnología. Si vemos el landscape de ciberseguridad, estamos hablando que hay más de 100 fabricantes, más de 1000 soluciones, orientadas solamente a ciber, con lo cual es algo ingestionable, ¿no? Ingestionable porque manejar, no sé cuántos administradores necesitamos por cada uno de los cacharros que teníamos o que tenemos dentro de las organizaciones. Entonces yo creo que de la pandemia para acá, y eso es un concepto que en este caso ha acuñado Gartner, el marco de referencia que lo que es SASE, es consolidar servicios de seguridad en plataformas, en una plataforma para que sea mucho más sencillo. Y yo creo que también hemos vivido ese cambio, ¿no? De tener, afortunadamente, desafortunadamente no son todas las soluciones, pero es cierto que hay servicios tanto de comunicaciones que utilizamos nosotros como soporte y es el crecimiento y la evolución de SD-WAN que te va poniendo a la disposición en una plataforma única, pues firewalls como servicio y soluciones de comunicaciones como servicios y que lo podemos activar en una consola. Y lo mismo está sucediendo en ciberseguridad. O sea, tenemos unas soluciones tecnológicas que en una plataforma unificada podemos tener el DLP, el proxy, bueno, no voy a hablar de siglas, pero es cierto que estamos consolidando en una sola plataforma, pues muchas soluciones tecnológicas. Y eso llegó para quedarse, ¿ok? Y para seguir evolucionando. ¿Y qué es lo que nos dejó la pandemia? La pandemia nos dejó que teníamos que securizar el trabajo remoto, que en muchas de las empresas donde trabajamos, pues ya tenemos el 80% de nuestros empleados que tenían que ir a trabajar. Bueno, el 100% se tuvo que ir a trabajar desde casa y eso lo tuvimos que securizar y poner las capacidades volando, con lo cual también allí surgieron otras oportunidades. O sea, en ciber, en los últimos 3 años, o sea, ha cambiado radicalmente, no sé si ustedes lo han visto, pero ha cambiado radicalmente el tema de cómo gestionar la ciberseguridad. Yo creo que, como dice ella, sí que pues, es lo que vemos, ¿no? Que ya muchos fabricantes aunan muchas soluciones en una, o ya no solo aunan, sino que se integran todos con todos, Sí, ¿no? también. Te dan facilidades para integrarte y demás. Y un poco al hilo de lo que comentaba del BO y demás, también inicialmente pues siempre han ido saliendo regulaciones o legislaciones que han obligado un poco, ¿no? A esas compañías a hacer ese cambio, ¿no? A ser conscientes de hacer ese cambio. Que es un poco lo que empezaba a mover la rueda
Luego, como decía Fátima, inicialmente teníamos sistemas tecnológicos que tenían alguna capacidad de ciberseguridad y ahora ya tenemos sistemas de ciberseguridad puro y duro, ¿no? O de nicho, esto es ciberseguridad, ¿no? Y es una evolución que, por un lado, la legislación, regulaciones, pues tanto de protección de datos como de PCI, como pues, diferentes regulaciones de la Unión Europea, americana y demás, han ido obligando a esas empresas a ir dando pasos y a hacerse más conscientes en ciberseguridad. Y luego los fabricantes que han visto también que es una necesidad de mercado, ¿no? El focalizarse en esa ciberseguridad. Sí, han tenido que transformarse. O sea, después de la pandemia, las soluciones como servicio y los que estamos aquí, que tenemos muchos años trabajando en ciber, oye, hace 10 años era impensable tener una solución de ciberseguridad. No sé ustedes, pero yo decía, No. o sea, digo que no si instalamos algo en la nube hace 10 años. Ahora no. O sea, todas las soluciones que adquirimos ya son nativas en la nube, con capacidades de machine learning, con capacidades de inteligencia artificial. O sea, ya si no es nativo, yo no lo De quiero. hecho, ya no las queremos ni que no Es que sean en la nube. O sea, es lo primero que ves. Oye, el roadmap de esa empresa, si nació on-premise o nació en la nube. Cosa que hace 10 años, 5 años, vetábamos. O si sea, la seguridad lo tengo en casa, ¿no? La seguridad lo tengo en casa y le pongo una puerta, ¿no? Tengo que tener en mi CPD, ese concepto cambió radicalmente. Y ahora tenemos que proteger un entorno muchísimo más híbrido. O sea, algunas empresas tenemos que seguir teniendo un data center, Sí. pero tenemos entornos cloud mixtos. Con lo cual, la protección y el esquema y el approach y las tecnologías que usamos ahora no tienen nada que ver con la que teníamos hace 5 años. Sí, yo en este sentido estoy de acuerdo completamente con mis compañeros, pero yo creo que la evolución de la ciberseguridad 10 años atrás o 20 años atrás ha ido asociada a la evolución también de la capacidad de digitalización de lo que es la sociedad. O sea, ha venido como a dar respuesta después de que hemos evolucionado, hemos incrementado nuestra presencia digital, por así decirlo, y han pasado cosas, han venido los malos, entonces ha habido un punto en el que ha habido una masa crítica en el que la ciberseguridad ya se considera un negocio y un negocio rentable, pero siempre dando respuesta a las necesidades que ha planteado la evolución de lo que ha sido la sociedad en su inclusión en la digitalización, ¿no? Hace 10 años hacíamos muy pocos trámites por internet o con el móvil, pues ahora lo pagamos todo con el móvil, los Bizum, las estafas que antes se hacían solo a empresas, pues ahora a particulares son muy comunes porque los particulares estamos muy digitalizados, ¿no? Muy digitalizados en aspectos críticos para nuestra vida, ¿no? Sacar billetes, entradas, hacemos mucha vida con nuestros dispositivos. Han pasado cosas y la ciberseguridad ha venido después a resolver o a tapar. Siempre hemos sido reactivos, ¿no? O sea, no. Sí, vamos. Y como dicen ellos, pues ahora todo ha evolucionado. La pandemia fue un punto de inflexión que aquí todo ha ido, siempre va cambiando, o sea, y siempre va evolucionando, ¿vale? La pandemia lo que hizo fue un punto de inflexión de acelerarlo todo muchísimo más. Y cada vez, lo único ya que cambia es que cada vez es más rápido los cambios, ¿no? O sea, estamos en un continuo cambio. Te compras una plataforma, la analizas y como te duermes un poco, tardes un poco en comprarla cuando la vas a instalar y dices, no la pongas ya porque Ya merece la está pena. obsoleta como te despistes. Sí, sí, vivimos en ese mundo y en el cual yo opino que es bueno, bastante bueno, pero que hay que conocerlo y hay que saber gestionarlo. O sea, puede ser que lo que es la resistencia al cambio pues genere incomodidad, ¿no? Oye, no, yo prefiero, si ya estábamos bien así, no está en nuestras manos. El cambio va a ser continuo, más vale que seamos atentos y que estemos preparados y nos vayamos adaptando de la mejor forma posible a ese cambio. Porque no nos van a preguntar si queremos cambio o no. Vamos a tener Va a ser sí o sí. 2 tazas o 4 tazas. Pero una te la vas a tomar, cambia, ¿no? exactamente. Eso es así. Claro. Entonces, relájate, adáptate, procura conocer cómo, no tienes que ser un experto, pero procura conocer cómo va, porque la ciberseguridad es una respuesta a una necesidad que se plantea en la sociedad actual y que esa sociedad va a seguir yendo a más, ¿no? O sea, este señor que tenemos aquí delante, de aquí a nada será habitual verlos como humanoide dando servicios. Y no pasa nada. No pasa nada, o sea, al revés. Es el ritmo natural, Es el simplemente ritmo que natural. Siempre en ciberseguridad había habido acción-reacción y ahora simplemente que esa acción-reacción se ha multiplicado por 4, es más rápido todo. Correcto, porque Más todo va rápido. más rápido, o sea, Claro. todo va más rápido, o sea, la ciberseguridad siempre va acompasada
pero lo que pasa es que la sociedad va todo muy rápido. Y bueno, pues es el momento vital que nos ha tocado vivir, que a mí me parece fantástico. Yo lo prefiero a 50 años o 100 años y de ahí para atrás. Yo lo prefiero fantástico, que es fantástico, pero que bueno, que hay que hacer un poco de esfuerzo en entenderlo y en subirse al tren. Claro, obviamente, o sea, me parece muy interesante todo este cambio, no tan rápido que ha venido, pero fíjate, es verdad que en muchos sectores se habla del efecto pandemia como al ser algo global, mundial, ¿no? Cómo cambió muchísimos sectores, sin lugar a dudas, la tecnología muchísimo, pero la ciberseguridad mucho, mucho más. Los principales desafíos a los que os enfrentáis en este momento. Bueno, desafíos muchos, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestras organizaciones se dedican a lo que se dedican, con lo cual la seguridad es importante y está en nuestras agendas, pero no tenemos los recursos ilimitados o el dinero que tienen los atacantes o los bad actors contra lo que nosotros peleamos diariamente. O sea, al día de hoy hay organizaciones como las nuestras que tienen horario, que tienen un área de atención al cliente para atender extorsiones, que tienen un área de atención al cliente para darte soporte si tú compras un ransomware as a service. ¿Okay? Entonces, estamos hablando que son empresas que se dedican, que esto es muy lucrativo. O sea, el tema de la seguridad para los malos es muy lucrativo. Entonces, a eso es lo que estamos nosotros combatiendo. O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos en nuestras organizaciones? Bueno, priorizar, identificar dónde está la joya de la corona y tener un esquema de protección alrededor de esto, pero tarde o temprano cualquier empresa será atacada, si no ha sido atacada ya, o probablemente está siendo atacada y no lo sabe. Ese es otro problema, que las estadísticas te dicen que tú puedes tener un insider de 3 a 6 meses y ni te enteras. ¿Okay? Y ya cuando te enteras es muy tarde, ya te filtraron los datos y ya tienes que pagar un rescate millonario, porque ya te cifraron los equipos. Entonces, luchamos contra eso, ¿no? Si hablamos de lo que está fuera de nosotros, es un entorno que se ha endurecido muchísimo en los últimos años, porque es muy lucrativo. Además, estas organizaciones trabajan protegidas por países que se dedican a proteger. No voy a mencionar, pero bueno, búsquenlo en internet, van a conseguir cuáles son los países. Esto es fácil de identificar. Y bueno, y luego tenemos el gap que tenemos desde el punto de vista de nuestro, vamos a decirlo, el eslabón más débil, que es las personas. O sea, nosotros, la sociedad, ¿ok? Somos el eslabón débil. El eslabón débil, sí. Sí. O el más fácil de atacar. El más fácil, o sea. Lo saben y lo utilizan. Es decir, como bien decía Fátima, tenemos que olvidarnos del paradigma del hacker o el atacante que está en su casa sin luz, la capucha puesta. No, antes, o sea, sí, eso tenemos existe. un problema de imagen, Pero claro, eso es existe, verdad, vale, pero puede ser que exista, pero son grandes sí. corporaciones con todos sus departamentos de contabilidad, de recursos humanos, de servicio al cliente, de apoyo de cómo hacer la campaña de phishing, cómo ejecutar ese programa para que infecta no sé qué. Es decir, tienen call center, son compañías cuya modelo de negocio es atacar a otras compañías para sacar dinero. Es decir, incluso, eso es así. Claro, e incluso han montado un esquema de marketing maravilloso. Yo creo que eso es un tema de estudio. O sea, ponen todos los servicios a la disposición para contratar. O sea, tú puedes contratar un ransomware, tú puedes contratar un ataque de negación del servicio, tú puedes contratar una campaña de phishing. Y no es muy caro. No lo estoy incentivando. No, pero te diré más. No lo estoy incentivando, pero es cierto que ahora está a la disposición de cualquier persona. No tienes que tener sumas millonarias, ¿ok? Y te dan soporte a ti como usuario de esa tecnología. Y te dan soporte hasta el punto de que te dicen cómo tienes que negociar a la hora de pedir un rescate. Te dan la guía de qué decir, qué responder, dónde responderlo. Y tienes un esquema de participación. O sea, si eres exitoso en el ataque, pues le tienes que dar a esta... Es decir, no es una industria, pues es una industria, es un negocio muy lucrativo, es una industria muy lucrativa, y aquí lo que más nos preocupa es precisamente
y eso va en contra nuestra, es que nosotros tenemos que tener 100.000 ojos hoy, mañana 150.000, pasado 250.000, porque los negocios digitalmente crecen por todos lados y nuestra valla, nuestro perímetro, que antes era así, pues ahora es así y mañana ya no sé ni dónde tengo el perímetro. No hay perímetro. No hay perímetro, bueno, exacto. Pero bueno, Bueno. me gusta utilizarlo para que se entienda. Si no, pues dice, venga ya, de lo que haga lo que quiera. El problema es que tenemos un dilema y es que nosotros estamos 24/7 con equipos, protegiendo, monitorizando, con los recursos que tenemos, ¿vale? O sea que nosotros somos empresas que tenemos nuestro negocio, ¿vale? No nos dedicamos a la ciberseguridad, ¿vale? Pero da igual, las empresas que se dedican a la ciberseguridad también son atacadas, ¿vale? A intentar protegerlo, pero estas empresas lo que van haciendo es que van recorriendo ese perímetro buscando el agujero, buscando el agujero, buscando el agujero hasta que lo encuentran. Si no lo encuentran, doy un dato, es un negocio tan lucrativo que pagan mejor que nosotros, ¿no? Y a la hora de... Eso, Ron. Sí, Paga está muy bien, mal. ¿no? Pagan, lo siento, pero es un hecho. Pagan muy bien y se hacen con los mejores recursos. Pero ya no solo eso, ponen ofertas en las redes. Oye, si trabajas en una gran empresa y demás, y eres técnico de sistemas, te damos 1.000.000 de euros para que metas esto allí y si funciona, no sé qué. O sea, hacen así libremente, hay publicidad sobre esto. O sea, y como están en esos países que, que es de difícil acceso actualmente, pues tienen impunidad. Entonces, bueno, tampoco esto es para llevarse al drama, es con lo que nos movemos, es lo que nos manejamos y lo que hay que hacer es prepararse para identificarlos, prepararse para si te atacan, responderles y prepararse si consiguen hacer algo, ser capaces de recuperar rápidamente y volver al estado de Sí, previo. eso es clave lo que dice Rafa. O sea, nosotros ahora estamos desarrollando, bueno, nosotros los que estamos aquí, todos los responsables de seguridad, lo que estamos es desarrollando las habilidades de resiliencia. O sea, sé que me van a atacar, Sí, sé que me van a atacar, pero me tengo que recuperar el negocio en el más corto Correcto. tiempo posible. correcto. Y entonces Claro. eso es lo que comienzas a practicar y comienzas a practicar. O sea, vamos a tener que pagar en Bitcoin y dónde está esa cuenta y qué servicio podemos utilizar. Y si tenemos una extorsión y si tenemos la base de datos, ¿qué vamos a hacer? O sea, para que el momento que vayas a vivir ese ciberincidente, oye, tengas... Seas eficiente la respuesta. No podemos escribir o no tenemos un librito. ¿Ok? Para describir todos los ciberataques. Pero es cierto que en la medida que tú vas practicando, oye, vas desarrollando esas capacidades. La capacidad de reaccionar, de respuesta que sea más... Oye, tienes que hablar con el equipo de comunicación interna, tiene que estar preparado el equipo de comunicación interna, tienes que hablar con el equipo de comunicación, los medios de prensa y qué le vas a decir al país. ¿Ok? Si sale una noticia, o sea, tienes que ir desarrollando esas habilidades de resiliencia para ser rápido. O sea, lo que dice Rafa es clave para ser rápido. Entonces, antes esto era, y bueno, nos iba a suceder, los que estábamos más protegidos, estábamos, porque cuando yo trabajaba en los sectores más tradicionales, que eran el target del bancos, ¿ok? Pero ahora cualquiera, en cualquier momento. Y la capacidad de resiliencia es clave para darle el músculo a tu empresa para recuperarse. Fundamental, ¿no? Saber cómo responder Sí. en esa situación, ¿no? Porque no sabes cuándo te tocará vivirla, pero lo que sí que tiene que ser muy claro es saber cómo responder. No es responder a lo loco, ¿no? Sino tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado, ¿no? No es porque te estén pasando algo ahora, no tienes que tomar una decisión corriendo sin haberla pensado bien. Porque Que no sea un parche, ¿no? Porque lo mismo esa decisión no te claro. sirve para nada y al cabo de una hora vuelves a estar peor, ¿no? Y has perdido una hora o has perdido 2 horas ¿no? Y es importante, ¿no? Sí que es esa parte de estar preparados para. Y eso lo pueden hacer con consultores externos o internamente, incluso lo que conocen el ISMS Forum, hacen ejercicios 2 al año, donde participan diferentes empresas y lanzan ciberejercicios y te puedes comparar con el Son como los resto. simulacros de incendio, ¿no? Sí, ¿Por qué tal hacemos cual. un simulacro de incendio? Para que el día Es que lo pase mismo. no todo el mundo empiece a correr de claro. lado a lado, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Para el día que pase algo, todos sepamos o intentemos, porque evidentemente luego hay que vivir esas situaciones que nunca son fáciles, Y nunca pero al sale menos, todo perfecto, pero al menos ya lo hemos más perfecto. probado y ya sabemos Sí. que más o menos tenemos que, y como decía, es importante hablar con departamentos de comunicaciones porque tienen que estar involucrados, saber a qué gente llamar e involucrar en cada momento, ¿no? Y es muy importante, Y hay es cosas fundamental, ¿no? triviales que en ese momento, bajo la presión, se te olvidan. O sea, he visto, y no quiero decir quién, pero una entidad financiera le pusieron una multa porque no reportó en tiempo.
O sea, injusto. Tuvo el ciberataque, gestionó el problema bien, pero no lo gestionó, o sea, no lo reportó en el tiempo que lo tenía que reportar y tuvo que pagar, además del ciberataque, multas millonarias. Entonces, eso te lo da solamente la capacidad de desarrollar la Estáis en un práctica. entrenamiento permanente, diario. O sea, Sí, estáis, esto es casi estáis como militar. entrenando, soy como un Esto es deportista de élite que está militar. permanentemente entrenando. No, esto es militar, esto es muy O militar. militar. Sí, sí. Un entrenamiento Ahí, militar, o ahí. sea, normalmente Esto es militar. me resulta curioso. No, y si no tienes un ciberincidente, no has sido un CISO en tu vida completo. O sea, es o sea, herida de tienes que haberlo guerra. pasado. Tiene Tienes que muestras, haberlo o sea, todo pasado. esto viene de la experiencia, por desgracia. Herida de guerra que tienes que superar. O sea, esas de muestras tienen que hecho, estar. Y luego, es como, efectivamente, cuando dices, mira, esto fue en la guerra de tal, te esto lo fue prometo, Yanela. las De cicatrices. hecho, en algunos procesos de selección te preguntan, ¿y has tenido algún ciberataque? Si no lo has tenido, mal vas. Mira, tienes la experiencia que tiene que tener un CISO. De Madre verdad, mía. tienes que tenerlo. Así que Claro, claro. esto Ya, es parte ya de la nos vida. contáis, tú Es En parte eso de la vida. hay nos un, cuentas que- hay un dicho que se dice que hay dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que no se han enterado todavía que han sido atacadas, ¿vale? Pero todas las empresas han sido atacadas, o sea que Es imposible librarse. es imposible. Hombre, desde luego, con lo que estáis diciendo, desde luego que es imposible y no tener a los departamentos continuamente ahí trabajando, acelerando, repito, para cada vez que esa capacidad de acción-reacción sea mucho más rápida. Voy a introducir en el debate la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Cómo valoráis el impacto que puede tener la irrupción de la inteligencia artificial en la sociedad, en los procesos críticos de negocio de las organizaciones? ¿Qué papel debería jugar la función de ciberseguridad, ¿no? para mitigar esos, digamos, impactos negativos? Yo. Porque yo voy a decir solamente cosas buenas. Porque yo soy amante de la tecnología. Entonces, para mí, que podamos ver algo que yo lo leí y lo vi en los libros de la universidad en papel, es una maravilla, es un lujo. O sea, tenemos la capacidad de procesamiento, tenemos la capacidad de almacenamiento para poder finalmente llevar a cabo pues, implementaciones robustas de inteligencia artificial, cosa que desde hace 20 años estamos hablando, con lo cual yo estoy viviendo el momento de mi vida, o sea, yo soy apasionada de esto. Apartando mi apasionamiento, es cierto que en el tema de ciber, las soluciones tecnológicas ya vienen incorporando machine learning, inteligencia artificial desde hace unos 5 años. O sea, de hecho, las tecnologías tradicionales que teníamos de antivirus ya dejan de ser las tecnologías que usamos para incorporar estas nuevas tecnologías que ya la traen embebida. Lo único es que esas capacidades no dejan de ser para nosotros caja negra, pero ya la mayoría de las soluciones que compramos y adquirimos hace los 5 años o más ya tienen embebido. Probablemente hace 5 años eran incipientes, pero ahora, o sea, estamos viendo el cómo han evolucionado. Esto llegó para quedarse, esto llegó para quedarse, o sea, y lo tenemos que aprovechar, a ser rápidos, porque esto, como lo vamos a utilizar nosotros, lo están utilizando estas empresas que se dedican a atacarnos, ¿ok? De hecho, ya estamos viendo ataques con inteligencia artificial, deepfakes, y que está ya a la orden del día. Pero lo que nos llega es la parte más espectacular de la inteligencia artificial, pero tiene... Claro, pero yo en este sentido comparto totalmente el mensaje de Fanny, lo siento Andrés. No puede ser de otra manera. Pero no podría ser de otra forma. No, pero en este sentido, a ver, la inteligencia artificial y bueno, y todas las tecnologías disruptivas que están coincidiendo en el tiempo ahora, la suma de todas ellas están suponiendo pues una revolución como en su momento fue la revolución industrial, cuando fue la revolución de Internet y demás. La inteligencia artificial es una herramienta muy, muy potente, pero es una herramienta. El problema no es la herramienta, el problema es el uso que se le da a la herramienta. Al ser tan potente, puede hacer cosas muy buenas y puede hacer cosas muy malas. Entonces, ahí el rol que hace la ciberseguridad y la regulación es fundamental. O sea, no podemos renunciar a la parte buena que tiene no sé, la medicina, la cirugía y demás, porque en su principio, pues, oye, moría gente, ¿no? O sea, hay que avanzar, y bueno, tal vez el ejemplo que he puesto no sea el más adecuado, pero no podemos renunciar a los beneficios que tienen herramientas tan potentes, porque nos va a cambiar la forma de vida, como en su momento lo cambiaron las revoluciones anteriores, ¿vale?
¿Qué hace falta? Hace falta entenderlo, comprenderlo, saber cómo funciona, ponerle los controles necesarios, la ciberseguridad, concienciar, formar, hacer que la gente crezca. La inteligencia artificial y estas tecnologías están cambiando, no van a cambiar, están cambiando nuestra forma de interactuar, nuestra forma de trabajar, los trabajos están cambiando, ¿vale? Y van a cambiar más. Adaptémonos, esto es un tren bala y hay que subirse. Hay que subirse, sí, no hay sí. otra, sí o sí, Se pero, suben. conociendo cómo sirve y cómo funciona. O sea, no hay que tener miedo, lo que hay que tener es ganas, porque eso sí, es un tren que va a pasar y o lo cogemos otros, los otros lo van a coger. Pero es un tren muy potente, Yo no es un estoy- tren Sí, sí, bala, ¿eh? Sí, 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 sí. total. Yo estoy de acuerdo con ellos, aunque ellos parezca que no. Es decir, pero lo que para mí es fundamental, siguiendo un poco al hilo que estaba comentando él, era que un punto fundamental, como todo en la tecnología y la inteligencia artificial más, es que es fundamental enseñar a utilizarla, ¿vale? Porque Totalmente. si tú no enseñas a las personas, a la gente, a utilizar esa inteligencia artificial, pues puede utilizarse de buena forma o mala, ¿no? Esto es un ejemplo muy básico. Yo le puedo decir a la inteligencia artificial que me resuelva una integral o le puedo decir que me explique cómo se resuelven las integrales. ¿No? Pues eso es un ejemplo muy simple, pero es la manera de cómo la utilizo y seguirá siendo igual de buena. Pero enseñemos a cómo utilizarlo, ¿no? Igual que la tecnología. La Control. tecnología y las redes sociales pueden ser muy buenas, pero si enseñamos a utilizarlo. Y evidentemente ponemos controles, ponemos regulaciones, ponemos esa ciberseguridad sobre encima que proteja a toda la gente que la utiliza, ¿no? Y para mí un punto fundamental que creo que históricamente se ha olvidado en todo esto es que, pues yo ahora de hace muchos años, cuando era jovencito y estaba estudiando, en mi colegio había una asignatura que era informática y lo mismo tenía 10 años. Esas asignaturas no existen. No existe la tecnología para niños pequeños, la enseñar a esa inteligencia artificial, ¿no? Pues entonces, el principal o mayor punto que tenemos que poner foco es enseñar a utilizar la tecnología, porque como bien dice, no va a desaparecer, irá más. La inteligencia artificial irá más. Si no enseñamos a cómo utilizarla y los beneficios que tiene, para mí es donde está el problema de esa tecnología. Que no es un problema de la tecnología, sino es el problema del uso de la tecnología. Sí, A Claro, cómo total. se usa, ¿no? Lo estoy entendiendo. De hecho, claro, aquí hay un problema, porque a lo mejor lo que nos ha llegado a la sociedad es la parte más espectacular y divertida de la inteligencia artificial. Está Y ahí bien, es donde está el problema. no. Está bien, pero claro, luego la gente joven o los niños, ¿no? Ven esa parte, pero luego poco a poco se van metiendo y no sabes cómo se va a desarrollar Pero es que esto. les enseñamos la parte de ayúdame a hacer un trabajo de lengua castellana. No le estamos. Explícame En algo, mi ¿no? casa he tenido el ejemplo, lo contaba el otro día, en la universidad, con uno de los integrantes de mi familia, y no voy a decir quién, pero precisamente con un trabajo. O sea, llevaba seguro. aprobada todos los semestres y de repente, pues simplemente para el final, para terminar la nota, tenía que entregar un trabajo. Y los 5 que lo tuvieron que hacer fueron a la inteligencia artificial. Pusieron los mismos datos que le había hecho el profesor, suspensos. O sea, no habían conseguido nada. Pero a mí, Pero claro, es que esa es eso- la parte, es claro, pero benigno, eso va, no pero pasa eso va a nada. seguir, eso sucedía en las bibliotecas, eso Pero sucedía es que con me Internet, preocupa eso sucedía mucho con Google. lo que nos ha llegado en la parte más espectacular, cómo se utilice después y que va a llegar a males mayores. Por ejemplo, hace 2 días, 2, 3 días, se hizo viral el vídeo de Morgan Freeman Sí, con la muchos. voz, Sí, Deepfake. esto no es Los deepfake. Morgan Freeman. Era alucinante. O sea, Sí. yo nunca he visto algo tan sumamente, o sea, que no podías ver. Pues acostúmbrate. ¡Ostras! Acostúmbrate. Pero eso Ya da hay mucho canales miedo. ya hay canales que se dedican a hacer Sí. eso. Y ya Porque una tenemos cosa es mucho que lo tiempo. utilices para hacer una película con inteligencia artificial, me parece muy Pero bien, eso ya- ¿hasta qué punto, cuando estamos hablando de ciberseguridad, Sí, es el reto que tenéis es tremendo, ¿eh? bueno, Sí, pero En ahí este lo que sector. ahí lo que tenemos que hacer nosotros es adoptar esas tecnologías para optimizar nuestros procesos. O sea, te lo digo yo, los chicos que yo tengo en la parte de SOC nivel 2, ellos antes se tardaban una semana en hacer un script. Ahora lo hacen en 2 horas. O sea, ahora lo hacen en 2 horas. Esto lo que les da a ellos es mejorar su conocimiento.
porque tienes que tener habilidades y destrezas. O sea, yo veo que la inteligencia artificial que está a la disposición ahora de todos, oye, si eres bueno, mejoras tu conocimiento porque lo vas a hacer muy rápido, pero todavía la destreza y las habilidades lo tiene que seguir haciendo un ser humano. Con lo cual, yo no veo un reemplazo de lo que estamos aquí a corto plazo. Esto lo tenemos que utilizar para facilitarnos Lo que va a haber va a ser, procesos. correcto, lo que va a haber va a ser una Sí. evolución. Hay que, como dice Fanny, hay que meterlo, trabajarlo, procesarlo, conocerlo y utilizar ese potencial para crecer, para evolucionar. Y habrá que dejar de hacer cosas como se hacían antes y se van a hacer de otra forma. Cogiendo el ejemplo de antes, la revolución industrial, las cosechadoras quitaron a mucha gente del campo y dijeron, ¿y de qué van a trabajar los que sigan? No. O sea, esa gente tiene que hacer un trabajo de más calidad. No, esa gente se moría joven, siguiendo con mi ejemplo, porque eran trabajos muy duros y penosos. Con los ejemplos. Sí, pero no. O sea, lo que tenemos que hacer es para mejorar y al final utilizarlo. Es una herramienta, utilizarlo para mejorar la sociedad en todos los aspectos. Sí. O sea, el impacto que puede tener en sanidad, en crear nuevos fármacos, en crear nuevos tratamientos, en hacer atención a pacientes. Mejorar los Es que no hay diagnósticos. límites. O sea, La balanza se mejorar. equilibra en Saber este caso usar, por lo el saber bueno. usarlo, claro, porque es el saber usarlo, el saber el que secreto existe ahí y está en el aprovecharte de ello, conocimiento. pero aprovecharte para un Sí, uso correcto. eficiente de eso, no para que cree lo que quiera. No, Y es no. lo que decía Fátima, que al final es- te crea la base del script, pero la persona necesita el conocimiento porque no te lo crea perfecto que tú lo dejas ahí y ya, Ya está, ya o sea, correcto. lo hace todo Sobra perfecto, vida. ¿no? Tampoco Bueno, antes se tardaba no una es. semana, ahora lo hacen en un par Pero- de horas. Y eso es por decir la punta del iceberg, pero lo suyo es utilizar las capacidades nativas para comenzar a alimentar nuestros modelos en cada una de las organizaciones. Y yo creo que allí es donde tenemos que evolucionar. Bueno, ya nosotros estamos trabajando en ello y es donde nos va a dar potencia desde el punto de vista de ciber. O sea, mucho trabajo manual Sí, tenemos sí. al día de hoy. Sí. Los servicios para los proveedores de servicios que están por ahí conectados siguen siendo muy manuales, con lo cual requieres de un nivel 1 muy grande para gestionar alertas. Pues esto nos va a ayudar a mejorar esas capacidades y poder enfocar nuestras prioridades en lo más importante y aquello que necesite, pues un estudio o una dedicación un poco más profunda. Pero el día de hoy, o sea, las capacidades de monitorización con toda la tecnología que tenemos siguen siendo muy arcaicas. Y esto nos va a ayudar a potenciar. En ese sentido, y cogiendo el ejemplo que tú has dicho, hay que potenciar que los estudiantes utilicen la inteligencia artificial, pero no para copy-paste, ¿vale? Claro. Eso, ¿vale? Eso es un mal uso, pero la capacidad que tienen ahora al alcance de hacer trabajos con una profundidad y con unos conocimientos que nosotros cuando estudiábamos, yo me acuerdo, tenía la enciclopedia Espasa, Era el manual. Sí. la enciclopedia Espasa, copiabas lo que era la enciclopedia Espasa y ya está. Cuando entró Internet teníamos una capacidad de conocimiento y ahora esto te acelera ese proceso de que tenías que ir filtrando, te lo está filtrando y te lo procesa para que tú lo puedas asimilar. Y oye, ahora dímelo así, no lo entiendo, explícame de otra forma y no sé qué y no sé cuánto. Vale, ya entiendo el concepto. Entonces si lo pongo y puedes interactuar con las inteligencias artificiales para dar unos entregables finales de muchísima más calidad que se están dando hasta ahora y con unos tiempos mucho más reducidos. Eso hace que el aprendizaje sea mucho mejor, ¿vale? Y en menos tiempo. O sea, ganas tiempo porque dejas de hacer tareas poco productivas. Entonces, lo fundamental, en mi opinión, es el conocimiento, saber cómo funciona. Cuando a ti te llegue Morgan Freeman, o bueno, esta mañana he leído una noticia de que habían estafado a una mujer porque le habían hecho creer que Brad Pitt se había enamorado de ella y Sí. ha salido esta mañana, ¿no? Bueno, no sé la técnica. Retiro lo de buenísimo. No, pero bueno, Pero no, sí, es una desgracia. Pero, ¿verdad? Pero que esos casos pueden pasar más, ¿vale? O sea, pues lo que hay que es generar ese conocimiento, ¿no? Es lo mismo que el timo de la estampita. Oye, que nadie te regala billetitos, haz el favor, ¿vale? Pues esto es generar el conocimiento y tendremos que generar hábitos para que cuando haya acciones, por ejemplo, ya dentro de lo que son las empresas, en las cuales te llega un directivo y te llama, te haga una videollamada y te diga, oye, haz el pago a esta empresa de no sé qué, estupendo, yo aplico mi procedimiento interno que tiene 3 validaciones y te tienes que autenticar en la plataforma, ¿vale? Tú y mi jefe y el otro, y te lo hago. Ah, que no eras tú, pues no pasa nada. Y eso, por ejemplo,
que pues uno de los tipos de ataques más habituales que hay es el intentar suplantar la identidad por otros medios y se va a potenciar con estas tecnologías, pues habrá que ver una respuesta desde el punto de vista de ciberseguridad, Sí. de poner Más controles, pero que tampoco pasa nada, es adecuarnos. Si antes la vida funcionaba de una forma, damos una respuesta, si ahora funciona de otra forma, damos otra respuesta, no hay que agobiarse. Sí, y también es cierto que a nivel... Es verdad, tienes Que no te agobies. Si va a ser así en total, si no vas a Sí, cambiar eso sí. nada. Me encanta. En vez de debate es una terapia. Tranquila, lo tenemos controlado. Madre mía. No, yo creo que es importante también destacar que esto tiene que permear a la sociedad. Claro. Okay, esto tiene que permear a los que están allí escuchándonos en su casa. Oye, inculcar el tema de ciberseguridad desde casa. O sea, eso es muy importante. Es cierto que ya hay iniciativas del gobierno donde hay embajadores que van a colegios a dar charlas de concienciación, porque tenemos que comenzar por allí. O sea, ya me gustaría tener un modelo, y a ver si me escucha alguien del gobierno, como el que tiene Australia, que desde pequeños ven materias de ciberseguridad. Eso hace que la sociedad sea muchísimo más sensible al tema y bueno, por algo España está en el ranking 3 de los países más atacados. De hecho, era una de las cosas que quería tratar con Más vosotros atacados. precisamente, Entonces, si deberíamos centrarnos un poco en dar una mínima formación o concienciación sin duda, sobre sin el duda. cibercrimen y la ciberseguridad a la población, a la sociedad. Sin duda. O sea, yo creo que hay campañas, el gobierno está trabajando en eso, no puedo decir otra cosa, pero tiene que ser más contundente. Si me preguntan a mí, oye, tiene que estar en la agenda, tiene que ser una asignatura. Tiene que ser una asignatura que tiene que ver desde pequeños y luego desde casa, que oye, debería ser obligatorio que los padres se preocupen por esto, ¿no? Y que hay otros riesgos. Además del robo de dinero, pues hay extorsiones, hay problemas colaterales si la seguridad no se hace desde casa y no tenemos esa conciencia. Que no quiero hablar de eso porque es bastante delicado, pero bueno, yo creo que todavía nos queda mucho camino. Y con este programa afortunadamente podemos llegar a más personas y a herir esa sensibilidad. Además, yo para incentivar incluso ese aprendizaje, esa formación de ciberseguridad, es muy bueno porque cuando aprendes ciberseguridad necesitas comprender cómo funcionan esos procesos digitales para entender por qué fallan y para entender cómo evitarlos. Entonces, al aprender ciberseguridad estás adquiriendo un conocimiento global de cómo funcionan las cosas. No te limitas solo, oye, tú entra aquí, pon tu contraseña y le das a enviar. No, mira, si haces eso, metes tu contraseña se puede enviar en claro y puede haber una persona en medio que te la coja. Entonces, asegúrate de que tienes el candadito, de que la comunicación es cifrada, asegúrate que te has conectado bien. Ese conocimiento lo que te hace es que te facilita el que luego vayas ampliando conocimientos en el mundo tecnológico. Entonces, es necesario, es imprescindible, ¿vale? O sea, la ciberseguridad, como he dicho al principio, es dar respuesta a una necesidad que se plantea, por tanto, no lo cuestionamos, es necesario, pero tiene sus ventajas. Te facilita el que conozcas cómo funcionan los procesos y ese conocimiento... No, y estar alerta, o sea, estar alerta. O sea, yo creo que eso es algo que hay que sembrar. O sea, nosotros desconfianza cero. O sea, a nosotros nos pagan por confiar, por no confiar. O sea, ¿Que no te fías de mí, no? Si pudiésemos transferir el 5% a la población, probablemente no seríamos el tercer país más atacado del mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos que las personas estén más alertas. O sea, es que te llega un SMS al móvil de tu banco y ya estás. Si te dicen rápido, urgente, tienes que meter aquí tu contraseña porque te van a bloquear tu cuenta. La gente lo primero que hace es pincharle SMS. Entonces, es estar alerta. O sea, es desarrollar esas alertas que bueno, en algún momento te puedes fallar, pero que todos hemos recibido. No, hay cosas sencillas, porque primero, si aciertan el SMS que es tu banco, pues ya han acertado mucho, porque te llegan de todos los bancos muchas veces, pero el tuyo nunca, ¿no? Andrés, la gente no lee. No, por eso, pero cuando ya te dicen, te ha llegado, tienes un paquete de correos bloqueado en la aduana, ¿pero tú has pedido algo? No. Pues entonces, ¿qué vas a tener bloqueado? Es gratis, es por eso. Claro, es gratis. Es decir, claro, es que hay cosas que a veces, y es lo que dice ella, ¿no? La prontitud, vuélvelo a leer
Esto es como la regla de 10 segundos. Estableza, o pregúntale a tu Para, amigo. piénsalo y luego di. No, hombre, claro, sí. Te ha tocado un BMW, pero todavía has participado en un sorteo. No, pues no van regalando BMWs por el mundo porque es que me ha contactado un rey árabe que me quiere dar 10 millones de dólares. Pero sí, claro, el rey árabe te ha llamado a ti directamente. Es decir, pero esas campañas funcionan. Sí, El timo de la estampita Campaña. sigue funcionando. sí. El Claro, es que trilero el timo de sigue la estampita funcionando. ahora. Es decir, al El final. ataque, el técnico de Microsoft, Sí, Sí. sí. o sea, el técnico Esto de lo Que te Mis llama y Microsoft. dice, sí, sí. Soy el técnico de Microsoft, De hemos visto que tiene un virus y, Sí. y vamos a conectarnos a Dame unos el redes, control remoto dame el de tu control de tu equipo, y la equipo gente lo y se lo da. Es decir, En un segundo te roban absolutamente Esto- todo. O sea, ya no en tu casa, en tu propia empresa, que te puede llamar y hacerse Ya, pasar por sí, el sí, técnico donde de la sea. empresa. A mi pero madre le han llamado, que mi madre no coge un ordenador ni con un palo, no se acerca ni con un palo, y me ha llamado todo preocupada porque le ha llamado a alguien de micro no sé qué, Y tú, que el ordenador, pero a ver si eso se va a explotar o va a hacer algo. claro, tenemos que normalizar la formación desde las edades tempranas, ¿no? En tecnología, en ciberseguridad, en digitalización y en enseñar a usar a los niños y niñas desde bien pequeños todo ese mundo que les rodea y que irá más, así como vayan creciendo. Los niños que ahora tienen No, y el 5 o uso. 6 años, cuando lleguen a 11, Sí, los robots estarán andando por al lado. Es Correcto. decir, claro. sí, tenemos que pero enseñar a utilizar. ir un No poco- pretendamos a los 20 años que sepan No. por arte de magia el buen uso, el mal uso, el cómo tal. Y ese es, para mí es fundamental, o sea, es la base de todo en una compañía y en una sociedad. O sea, que al final va todo equilibrado. La sociedad de las empresas de la sociedad. O sea, es decir, De la todos mano. tienen que ir con esa... De hecho, la mejor forma de impartir o de atraer a los empleados en las empresas para darle la formación y la continuidad es traerles de la parte personal, porque ellos hacen transferencias del banco, porque ellos tienen a los niños en redes sociales, porque tienen, ¿vale? Les enganchas por ahí y luego le haces la transposición al trabajo. Pues lo mismo por aquí, pues por aquí. Cuídate tu vida, tu vida digital personal y cuida tu vida digital profesional, ¿vale? Porque los riesgos son los mismos, ¿vale? Que nosotros la formación, yo creo que se focaliza, como bien dicen, eso. Yo no le formo, o sea, los ejemplos se los pones en su vida cotidiana, Correcto. porque es la manera de que ellos lo puedan interiorizar. Porque al final, por desgracia, hay empleados o empleadas que los sistemas informáticos de la empresa son de la empresa. El password del ordenador de la empresa es el password de la empresa, no es el mío. ¿No? Pero en cambio, cuando vienes le explicas, no, pero es que en tu casa necesitas pues un doble factor de autenticación para tu correo o para el banco o para... No es un engorro, sino que es para proteger tu vida privada. No es tu vida. Y al final ven esa entiendo. asociación, ¿no? Y adoptan y aceptan esos mecanismos, ¿no? Y entienden. La cuestión es hacer que esos mecanismos básicos, tampoco hay que ser un técnico, tampoco hay que estudiar informática, eso también hay que dar una educación acorde a las necesidades. Justo. Y lo que hay que hacer es generar una serie de hábitos saludables digitalmente hablando para que los interiorices, ¿no? Como lo mismo ahora en la vida particular puedes tener, yo qué sé, pues eso, tienes ciertos tips de protección y demás, pues en la vida digital adoptes, entiendas por qué tienes que tener, qué es un doble factor, entiendas por qué tienes que tener un doble factor y que lo interiorices. Y cuando veas a tu primo y dices, pero no me digas que estás entrando en Gmail y no tienes un doble factor. O sea, que seas tú ya luego el que vayas evangelizando, ¿no? Porque entiendas ese riesgo que hay, ¿vale? Y vayas interiorizando puntos básicos, pero que los vayas interiorizando porque forman parte de nuestra vida digital, de nuestra relación en la sociedad que nos ha tocado vivir. Es que entender, por ejemplo, que la cantidad de miles de millones de perfiles que hay en redes sociales abiertos al mundo y que la gente ni se preocupa. Ahora, tú lo paras un momento y dices, ¿en qué ciudad vives? Te dirán, no, eso es un dato personal. Sí. Pero entras en su Claro. red social y verás, bueno, todo lo que quieras y más, ¿no? Sí. Porque lo tiene abierto al mundo. Una Hay de las O cosas... sea, que damos mucha información y luego cuando nos preguntan, en plan, no, yo sé todo de ciberseguridad, no voy a dar información. Sí. Y lo hemos dado todo en algún Todo. momento. Una de las cosas que yo hago cuando hacemos formación, que es bastante impactante, es que a cualquiera de los empleados que le oye, ¿me dejas tu teléfono personal un momento? Que dices que no das, no sé qué, deja un momento. A ver, ¿cuántas aplicaciones tienes instaladas? Tienes 80 aplicaciones instaladas. ¿Sabes que hay 27 que te pueden activar el micrófono? Y dice, ¿cómo? Sí, tienes 27. ¿Y sabes que hay 52 que te pueden ver los contactos, hacer llamadas y acceso a toda tu información? Y dice, ¿cómo? Es tu móvil, ¿no? Yo no te lo he cogido, ¿no? Pues hay que aprender a esas cuestiones que somos muy, no, yo no. Y nos estás dando todo, estás dando tu posición a empresas que están por ahí, te pueden estar escuchando cualquier empresa, te pueden...
Madre mía, si es que tienen absolutamente todo, pero es verdad, ¿eh? Luego decimos, ¿no? Estaba hablando de agua y mi móvil me pone agua, si es que me escucha, no me escucha porque tú le has dado Claro que te permiso, escucha, pero te chico. da permiso. En algún momento, madre mía. Hablamos de la educación y la formación, ¿no? De la sociedad. También hablo ahora de un poco de la evangelización y la formación en las empresas, ¿no? Sobre la ciberseguridad, de la importancia que tiene. Este es un tema también importante. Mucho. Sí, eso está en la agenda de todos los responsables de seguridad y es una prioridad. O sea, aquí se hace seguimiento. Nosotros tenemos diferentes tipos de campañas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tienes lo que tiene que ver con un e-learning, con diferente contenido y en función de el gap que tengan los empleados, pues tienen que ver un contenido u otro. Y luego las campañas de phishing, que son, no se avisan, se hacen de manera muy recurrente y cada vez las hacemos más complicadas. O sea, más complicadas para que la gente entienda, porque ese es uno del target. En este caso, aunque tengamos doble factor de autenticación y todo esto, pues la gente tiene que aprender a distinguir cuando es un correo fraudulento o no. Y eso es continuo, o sea, es todo el año. Y luego esos KPIs se llevan a la alta dirección para decir, oye, cuán bien o cuán mal estamos. O sea, es cierto que a veces cuando las campañas de phishing son muy sofisticadas, oye, el porcentaje de los que comparten el password es muy alto, ¿ok? Y entonces veis que se dispara. Cuando probablemente hacemos similares, ya la gente ya aprendió y entonces ahí el porcentaje de las personas que clican o las personas que comparten su contraseña, pues puede bajar o subir. Pero siempre, o sea, incluso en los Estados Unidos, que es un país que tiene muchísimo músculo de ciberseguridad, el 2% de las personas que trabajan en las empresas siguen pinchando y compartiendo sus usuarios. Entonces imagínate que queda para el resto. Claro, es que Que al queda para final el somos resto. el acceso Siempre, dentro de la empresa muchas veces a todo ello. siempre, O siempre. sea, estáis preocupados de siempre. proteger, ¿no? De hacer esa burbuja dentro de la empresa y los propios empleados somos los que a veces... Si te hablo de esas les estadísticas, estamos dando sí, acceso. de esas estadísticas son de empresas grandes que tienen un nivel de ciberseguridad bastante robusto, por decirlo de alguna manera, y siempre van a tener un 2%, no bajan de allí, no bajan de allí. Y esto es cultura. O sea, aunque sigamos desarrollando el músculo, pues viene gente nueva, empleados nuevos, empleados despistados también, empleados que están con muchos correos, que tienen mucho estrés, van a clicar Sí, sí, sí. y nos van a compartir sus claves. Correcto. O Si sea, esto al final y vamos a vivir con eso. es una lucha contra los malos, y los malos lo que hacen es que lo que he dicho antes, empiezan a verte tu perímetro, si lo encuentran, ¿no? Empiezan a ver tu perímetro y ven que en el perímetro hay personas. Entonces te buscan el punto débil y en muchas ocasiones ese punto débil es pues un empleado que le mandas un correo pues simulando cualquier cosa, o bien que eres un jefe, o bien que te ha tocado un premio, o bien que es un paquete, o bien que te ha llegado una multa, o cualquier cosa. Si eres capaz de tocar la fibra del empleado, haces que el empleado te dé sus credenciales o que te facilite la instalación o sea, una vez que entran, te abre la puerta. O sea, tú lo que vas buscando es un elemento que te permite abrir la puerta. Y estadísticamente está demostrado que los empleados como dispositivos son muy fácilmente hackeables. Para poder proteger esos dispositivos, formación y concienciación continua, pero también el reto también está en que esa formación realmente cale. No se trata solo de dar, oye, léete esto, una PowerPoint o te conectas a un Pero ese vídeo. problema que hasta ahora es un poco lo que se intenta y... Aquí lo que se están haciendo es ocurriendo. esas formaciones cada vez más imaginativas, cada vez más retantes y sobre todo también haciéndolas más atractivas para el empleado, que no lo vean como una cuestión, no, esto es de trabajo, otra vez más cosas, no me pagan por esto, ¿no? Claro, hacemos pequeñas píldoras con juegos, con algo un poco Correcto. más Gamificación. interactivo, algo. ¿No? Al final creo que todos intentamos poner inventiva, Innovar, ¿no? sí. En qué les Innovar. podemos para que sea más entretenido y no sea siempre las preguntas, un vídeo hablado y usar un juego ahora. Pero bueno, yo creo que en esto todos los CISOs del mundo están de acuerdo de que los usuarios al final es un eslabón complicado
de gestionar y administrar, porque tú no puedes poner, No. es decir, tú en la red puedes poner firewalls, puedes poner no sé qué, puedes poner, a un empleado no le puedes poner nada. Pero al empleado tienes que dejar que entre, el empleado es que está dentro y le tienes que dejar que entre, o sea, tú no puedes ser tu propio hacker y bloquear el acceso a tu empresa, ¿no? Y que O sea, al final facilitamos, o en general en la sociedad se facilita esos ataques dirigidos, ¿no? Por lo mismo, redes sociales, LinkedIn, no sé qué, pues muchos ya saben quién es el financiero de la empresa, no sé qué, ya le ponen ya saben además quién es su subordinado, quién trabaja en la misma compañía, y ya generan toda esa historia para hacer el correo más creíble, ¿no? Y ya, claro, y aquí estamos obligados a inventar más para... Cada vez hay más personalización en esa entrada de ya no llega el repartidor, una persona que no conoces, sino el que está llamando a tu puerta. O sea, ya no te se va llegará a ti reemplazando a alguien cercano. necesito una transferencia inmediata, no, le Claro. llega al financiero de turno que... ¿Por qué? Claro. Pues porque en lo que ya son, cuando te hacen un ataque dirigido, ya han investigado a quién más o menos pueden, que a veces aciertan que es el de tesorería o no, aciertan el que tal, pero sí. no van a lo loco. También hay que Claro, ver que el yo creo coste... Bueno, adelante, Fanny. No, es que voy a cambiar de... Vale. Ah. Que en este caso, este tipo de ataques, el coste que tiene es irrisorio. O sea, es un coste, porque es muy fácil, ¿no? Y además hay herramientas que te recopilan información sobre una persona y lo tenemos en redes sociales, en multitud de sitios. Tenemos nuestra huella digital, que es lo que se llama, es amplísima. No somos conscientes. Sería bueno que fuéramos conscientes de nuestra huella digital, lo que está por ahí en la red de nosotros y de alguna manera gestionar. ¿Vale? Y lo que está diciendo es muy barato y si me falla este me voy al otro, si me falla este me voy al otro y al final caen. Es un negocio muy lucrativo porque al final tienen éxito y una rentabilidad muy alta. Y esto va más. Que era un poco lo que estáis Sí. contando al principio, o sea, que está en constante cambio. Y aquí para protegernos, yo creo que es importante traer un concepto que estamos escuchando mucho desde hace 3 años para acá, que es tener una estrategia, una arquitectura basada en Zero Trust. Sí. ¿Qué es esto? Pues confianza cero. O sea, yo no voy a confiar ni siquiera en mis empleados. ¿Ok? Y bueno, en base a esto no hay una sola tecnología, es una combinación de muchas, pero lo recomendable por este marco de referencia es que no puedes confiar ni siquiera de tus empleados. Entonces tienes que ver, implementar accesos condicionales en función de dónde esté ubicado el empleado. ¿Okay? Tener análisis de riesgo en función del proceso de conexión de autenticación e ir incorporando diferentes capas para no confiar en nadie. ¿Okay? Es cierto que hay diferentes tecnologías que nos pueden ayudar a montar este marco de referencia, pero todavía queda bastante recorrido. Y es muy interesante porque esto lo está incluso proponiendo el gobierno de los Estados Unidos como parte de su agenda en lo que tiene que ver con todos los cambios que están proponiendo desde el 2018. En los Estados Unidos incluye tener un modelo basado en Zero Trust y tener en la agenda pues estas arquitecturas que bueno, son de referencia, que lo que permiten es evitar que ya nuestro empleado no sea el punto tan vulnerable, que podamos protegerlo. Ayudarle al empleado. O sea, que podamos protegerlo poniendo diferentes piezas. Yo creo que eso es importante. Confianza cero. Sí, confianza complicado, cero. Parece confianza cero. Sí. Pero es un poco así, en el Sí, trabajo sí, al final te tienes que poner justo, es la única forma. Hace unos días, en el DES 2023, bueno, pues se señaló que en España tiene un déficit de 30.000 profesionales en materia de seguridad. Es decir, hay mucha demanda, pero no sé, no... Bueno, ahí hay muchos componentes, tiene muchos orígenes esa situación. Para empezar hay que decir que lo que son los estudios reglados de ciberseguridad como tal son bastante recientes, o sea, puede tener 5, 6, 7 años los primeros títulos específicos de ciberseguridad. Al final los que llevamos un poquito más de tiempo somos informáticos o no, reconvertidos, que como decía Andrés al principio, pues que nos ha gustado bichear, que nos ha gustado tal, y de alguna u otra forma nos hemos ido acercando, pero no hay una base suficiente de profesionales formados académicamente como tal en ciberseguridad, porque no tiene la especialidad tanto tiempo. Luego también es una especialidad que yo creo que es un poco particular, porque tienes que tener, es un poco, necesitas que te guste, ¿no? O sea, eso es un poco como los médicos, ¿no? Te tiene que gustar y bueno, pues es compleja, hay que echarle horas, hay que
pues bueno, pues no sé yo hasta qué punto es atractivo para Y la es nueva gente. atractivo, Rafa, por favor. Venga, va. No, pero yo con Rafa estoy de acuerdo. Es decir, que el déficit viene de lejos, ¿no? Sí. Como él dice que al final esa formación específica es muy reciente y no pretendamos que en 5 o 6 años haya 150.000 profesionales perfectamente formados, y como también bien dice, te tiene que gustar. Y te tiene que gustar porque desde el mismo punto que al desarrollador de software le tiene que gustar ser desarrollador, porque al final son cosas muy concretas y para mí pues la ciberseguridad, yo siempre pienso que es un sector que nunca duerme. Es decir, y normalmente no podemos dormir, siempre hay alguien, ¿no? Y siempre tienes que estar pendiente y a la última, ¿no? Y sí que es muy interesante, pero tienes que ser no especial, pero te tiene que gustar mucho ese sector, ¿no? Pues es un estrés, o sea, no un estrés, quiero decir, sí, pero es una alerta constante. Bueno, ¿no? Que tienes que estar pendiente de... Pero tampoco yo no creo que ellos dos, no los veo tampoco estresados, estarán Muy y demás, pero no es las cremas. tensionados, ¿no? Pero sí que... No, lo que pasa es que yo creo que eso lo superas. O sea, tienes que aprender a vivir con el estrés. Tienes que aprender ya a lo vivir. automatizas un poco. Es parte de tu vida, o sea, es parte de tu profesión. Es igual los médicos, o sea, no pueden llorar cada vez que se le muere algún paciente, No. porque Claro. ya un poco nos pasa lo mismo. O sea, oye, ya sabes a lo que te estás enfrentando y tienes que vivir con eso. O sea, yo tengo épocas que me tengo que poner una férula de descarga, pero en épocas. Que al final, Son pero épocas. Me la en pongo, todos me los la trabajos quito, tienes pero el momento de estrés sí. y es... Pero bueno, aprendes a vivir con eso. También sí. hay que decir que vivimos un momento coyuntural en el que había una explosión pues eso, de la necesidad de lo que es la profesión. Hay un reconocimiento de la necesidad de ciberseguridad, que eso no había ninguna previsión que lo pudiera cubrir. Entonces, pues ahora hay ese boom, hay esa necesidad. No, sí, es una profesión muy atractiva, está bien remunerada, vas a tener trabajo. Yo creo que son alicientes suficientes para que a medio plazo, porque estos cambios no son de la noche a la mañana, para que a medio plazo se formen bastantes profesionales en este campo, porque no tiene límites. necesita. No tiene límites, ¿no? Pero no solo eso, sino que no tiene límites y es bastante atractivo. Os voy a decir una cosa, yo después de esta charla confío en que pues a alguien le hayamos picado al otro lado, ¿no? de la cámara o entre las personas que están aquí y quieran dedicarse a ello. Os voy a decir otra cosa. Esta era la primera. La segunda, generalmente gestiono bien los tiempos, pero me habéis metido tanto en el tema que los he gestionado fatal. Así que tenía 80 preguntas más que haceros, o sea, de las que tenía apuntadas os he hecho 2. No te preocupes. Pero es que sí que han llegado preguntas durante todo el debate y entonces yo creo que tenemos que darle ese tiempo también pues para todos los que se han molestado desde casa en escribirnos, incluso los que estáis aquí, que puedan realizar algunas preguntas. ¿Vamos con ellas? Sí, Perfecto. leemos las que tenemos online. Venga. Giancarlos pregunta, ¿cómo implementamos herramientas de ciberseguridad en nuestro trabajo? ¿Cómo? Pues se tienen que poner a ello, ¿no? Yo creo que la implementación es lo más sencillo, si tienes apoyo de la organización, si tienes dinero y si tienes personal y empresas que te apoyen para el proceso. O sea, es cierto que dependiendo de la implementación de la tecnología que vayas a desplegar, pues tendrá más complejidad o menos complejidad. O sea, una solución de protección de acceso al dato, por decir una que no es tan sencilla, que oye, tienes que trabajar. Okay, tienes que definir procesos, tienes que definir gestión del cambio. Pero, por ejemplo, un despliegue de un EDR, que es la nueva evolución de los antivirus, pues no debería ser muy complicado si no lo instalas en los servidores, no vamos a hablar de ese tema. O sea, si lo instalas en el puesto de trabajo. Entonces, hay muchísimos proyectos, muchas tecnologías y depende si tienes los recursos, si tienes el dinero para pagar la tecnología, no es complicado, lo puedes hacer. No, yo creo que la principal forma de hacerlo es, o lo más importante es saber qué es lo que necesitas, qué esperas y qué es lo que necesita tu compañía. A partir de ahí, aquí, o sea, lo más complicado es de todo el marco de soluciones de ciberseguridad que hay en el mundo a día de hoy, cuál es la más adecuada en cuanto a tus necesidades y a lo que puedes implementar, ¿no? A partir de ahí, pues como dices, pues hay muy sencillas, hay más complejas, pero ya depende del tipo de solución, ¿no? Pero el paso importante es saber
qué necesitas, dónde está tu necesidad y cuál es la mejor solución que cubre tu necesidad. Claro, es un poco más individual, ¿no? Dependiendo de cada... Eso es lo que se hace en las grandes empresas, es el riesgo. Analiza Claro. tu riesgo y con los recursos que tienes, cubre tus principales riesgos. ¿Cómo lo implementas? ¿Cuál es tu negocio? ¿Cuáles son las amenazas que tiene? Y en función de eso busca la solución. Vale, Sergio pregunta, ¿cómo afecta la ley RGPD a la ciberseguridad? Esa es una muy buena pregunta y yo creo que esto ha cambiado para mejor. Sí, sí, Okay, ha cambiado para mejor. Cuando teníamos la LOPD y te decían unos controles específicos que nadie cumplía. O sea, que nadie cumplía, o sea, era imposible cifrar todos los datos en todos los sitios, eso era imposible, nadie lo hizo y bueno, vivimos con eso. Ahora la GDPR es más abierta. O sea, tienes que conocer cuáles son tus activos y tienes que hablar con el equipo de ciber, que somos nosotros, en tu caso tú eres DPO y responsable de ciberseguridad, implementar las medidas que requieran el acceso al dato o la protección del dato de carácter sensible, con lo cual no te dicen qué es lo que tienes que hacer, tú tienes que definir las medidas técnicas que tengas a la disposición en tu organización. O sea, yo creo que eso ha cambiado para mejor. Muchísimo. Y lo que tienes que hacer es documentarlo en todo lo que es el proceso bueno, en el proceso de mantener tus registros actualizados, ¿no? Y garantizar que cuando tengas un incidente, oye, que hayas cumplido con esas medidas. Por ejemplo, la información que tienes en los PCs, pues si dices que estaba cifrado y se te pierde un PC con información sensible, pues tienes que demostrar que tenías esa implementación, pero no, afortunadamente no es tan complicada como antes. A ver, la actual legislación, el GDPR y la ley, la LOPD-GDD, como se llama ahora, sí, Madre mía. Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Yo no me la sé en De carrerilla. Yo no me la sé de carrerilla. Lo bueno que tiene es que venimos de una evolución, y como he dicho antes, que esto me tocó a mí desde el principio, en el que nos basamos en controles técnicos, en cifrar, en copia de seguridad, en no sé qué, a lo que es una gestión integral, una gestión global de la protección del dato. O sea, lo que viene a cubrir la legislación GDPR, la LOPD, es garantizar los derechos que tenemos las personas a la privacidad y al control de nuestra información, y más ahora en una sociedad en la que esos datos son tan importantes y se pueden utilizar para cosas muy buenas, pero también para cosas muy malas. Lo que persigue esta legislación es dotar a las empresas que tratan datos de carácter personal de los medios y del encaje para que traten esos datos garantizando esos derechos, ¿vale? Entonces, en función de los datos que trates, de cómo los captes, etcétera y demás, es un híbrido entre medidas técnicas y organizativas y legales, ¿vale? Ese marco yo estoy totalmente de acuerdo con él, sobre todo por el fondo, ¿no? O sea, es garantizar nuestros derechos, que yo lo considero la privacidad como uno de los bienes más preciados que tenemos y más en estos momentos, y lo que hay que hacer es eso, es analizar qué necesidades tiene de tratar datos, adecuar ese tratamiento a lo que te pide la ley para garantizar esos derechos y aplicar las medidas proporcionales que garanticen el cumplimiento de esos que tengas en tu empresa a la disposición. Cada empresa es diferente en función Cada empresa es diferente. Pues una pregunta más. Bueno, da tiempo, alguna más, ¿no? Sí, tenemos 2 preguntas. Venga. Y el público, no sé si quiere realizar alguna pregunta. ¿Nada? Bueno, vamos Qué con bien, no sé. sí, con las online. ¿Cómo incentivar de manera más efectiva la ciberseguridad a los empleados? Que no se considere esto como más trabajo o aburrido. Yo creo que iba por los juegos que has dicho antes. ¿Alguien quiere saber alguno de los juegos? ¿Cómo incentivar? Pues inicialmente, pues evidentemente es difícil incentivar a un empleado para que, bueno, pues, se nos ocurren muchas cosas para incentivar a un empleado, ¿no? O que podríamos incentivarlo, ¿no? Pero nosotros principalmente lo que buscamos es dinamizar, ¿no? esa formación, que ya no sea una formación tosca. Programamos pues, mandar píldoras más recurrentes, pero más cortitas y muy focalizadas en algún tema concreto y con un juego, ¿no? Pero bueno, yo he visto hasta incentivar con viajes y todo. Con premios, sí. Pero sí. Yo esto es difícil ser partidario de eso, ¿no? Porque al final, si tú incentivas con ese tipo de premios, al final incentivas una competición.
pero no que se forme la persona, al fin y al cabo. Claro. Porque ya habré ganado la competición y luego ya me da igual. Yo he Porque hecho eso dices, para ganar la competición. quiero otro viaje, pues no venga, para voy a aprender, bajar ¿no? la guardia. O no capto, Claro. ¿no? Eso es para... Tiene sentido. Sí. Y es como yo lo veo, ¿no? Luego cada uno, el empleado seguro que lo ve del otro lado. Regálame algo si lo hago, que yo... No, pero es la manera en la que yo lo veo. Sí, nosotros, por ejemplo, hacemos un listado de aquellas personas que han reportado y han identificado las campañas de phishing y las publicamos. O sea, publicamos lo que lo han hecho Positivo. bien, no lo negativo. Y eso hace que las personas tengan como que un compromiso, se enganchen más con el proceso de ciber, incluso hasta llaman, ¿no? Como unos Porque logros, están ¿no? en- Una cadena de están en- logros. Claro, Sí, sí, están sí. en el intranet su nombre y bueno, y se les felicita. Pero más que eso, Bueno, pero eres... al resto les llamamos y les decimos, A ya los sabes por qué estás El resto te lo aquí. pongo. Ya sabes por qué estás aquí. Te incentivo para que lo hagas bien, porque si no... ¿Sabes por qué se despacha? Exacto, ya sabes por qué estás aquí. Pero bueno, eso es lo que estaba diciendo Andrés y Fanny, es lo que se llama la lluvia fina, ¿no? O sea, el estar continuamente ahí recordando porque esto pasa así. Mm. Aunque yo también creo que he notado desde un tiempo a esta parte un cambio significativo porque, por desgracia, los ciberataques, las estafas, los intentos de estafa, los SMS, estos que recibimos todos, siempre que todos conocemos a alguien que le han llegado a más y demás, eso también crea conciencia. Entonces, si le ponen las herramientas, los medios para canalizar esa conciencia a que comprendan e interioricen ese riesgo, bueno, pues somos imperfectos y se nos acaba olvidando, ¿no? Pero bueno, si le haces ese mantenimiento con diferentes recordatorio. retos, se lo vas cambiando a la forma, ¿no? Le vas incentivando, al final queda un pozo que, bueno, otra cosa que estamos haciendo en la empresa es medir ese nivel de concienciación de forma continua y cuando haces un análisis con un periodo de tiempo suficientemente amplio, ves Es la como evolución mejora, sí. es de mejora claramente. Pues mira, buenas ideas todos. La última Venga. dice, ¿cómo mantener, entre comillas, de pasión, estar siempre involucrado en la ciberseguridad? No hay momentos en los que se siente que ya ha tenido suficiente que leer, aprender, adaptarse a nuevas tecnologías y amenazas. No, esto no termina. tiene fin. Esto es una historia sin fin. O sea, de verdad, todos los días salen cosas nuevas, tanto tecnologías como actores nuevos, como amenazas, guerras, o sea, todo. Y todo siempre alrededor de la ciber. O sea, yo personalmente no me aburro, o sea, me la paso muy entretenida. Es cierto que mucho de lo que aprendemos, los que estamos aquí en ciberseguridad, no lo dan en la universidad, no lo dan en cursos, esto es en el campo de batalla. ¿Ok? Porque no te van a enseñar algo en la universidad que probablemente es una empresa nueva que se está dedicando con unas técnicas tácticas específicas, o sea, con lo cual tienes que estar en constante aprendizaje. Con lo cual esto es fascinante, esto no termina. No O se sea, acaba. esto no No se acaba. termina nunca. Más que eso no Es la puedo parte decir buena, o otra sea, cosa. que puede sonar aburrido si siempre fuese lo mismo, pero es que No. habéis hablado de constante aburres. cambio, entonces es Constante. imposible. No te aburres, no te aburres nunca. Pues entonces, fíjate. Esto es lo que ahí hemos la dicho, respuesta. la ciberseguridad viene como respuesta a una necesidad y la necesidad es que la sociedad va cambiando y evolucionando y nos vamos adaptando a esos cambios si necesitamos esto. Pues bueno, nosotros estamos en este lado, en este frente y nos toca actualizarnos conforme a los inputs, o sea, a los hackers. ¿Qué pasa con los antivirus y demás? Antes llegaban los antivirus, te lo ponían, te infectaban y tal. Pusimos antivirus que lo detectaban, pues ¿qué han hecho? Han mejorado el virus. Pues ahora ya el antivirus no me vale, ya necesito una inteligencia, el EDR, que tiene una visión tal y cual. Pues ahora lo protegemos, pues ahora te saco otra cosa más. Pues, ¿y dónde paro? No paro, no paro, no paro, no paro. No pasa nada, pero mientras tanto también tenemos tiempo para tomarnos nuestras cañas, para hacer vídeos nuevas. Podríamos venir que está ahí, que es permanentemente 24/7 y dices, no Claro. paras, no se toman un café, o sea, solamente están... Se reparte el trabajo. Afortunadamente hay equipos. Se reparte el Claro, trabajo. o sea, hay equipos. Pero es cierto que, por ejemplo, yo a mi hija de 13 estoy tratando de convencerla, o sea, y todos los días, venga, tienes que ser CISO, tienes que ser responsable de seguridad. No, mamá, yo no quiero estar un fin de semana con un ciberincidente. Yo no quiero estar hablando hasta la madrugada. Yo no quiero eso en mi vida. Entonces, es cierto que tiene su parte buena y buena, o sea, ya yo lo veo como parte, o sea, como los doctores que tienen que ir a trabajar, es exactamente lo mismo. Entonces, te tiene que gustar. Esto es una pasión, porque si no,
pues vas a renunciar pronto. Entonces, si ves el lado bueno, la capacidad de aprendizaje, lo que desarrollas, las habilidades, o sea, las capacidades analíticas que tenemos que desarrollar para estar aquí, pues sin duda es una herramienta que les va a servir para toda su vida, para toda la vida, porque pensamos de manera diferente. O sea, los que estamos aquí pensamos siempre mal. siempre mal. Claro, es el no confíes. El no confíes nos ha quedado Claro. Desarrollas otras habilidades para tu vida y bueno, te protege. Pues ¿tú no te fías nunca? Digo, no, es que me pagan por eso. Es que cuando empieza a fiar me echan. O sea, O sea, llega en casa con las notas, papá te Y fías. luego, No, sí, y luego no me fío. y luego mis chicos me dicen, pero Fanny, es que nos odian. Y yo, perfecto, estamos haciendo nuestro trabajo. No bueno. vinimos aquí. No, bueno, pero digo, en broma, o sea, no estamos para que nos quieran o no, sino para hacer nuestro trabajo. Intentamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera, ¿no? Con mano izquierda, convencer a la organización que se tiene que unir. Pero es cierto Evangelizar. que hay Sí. grupos de resistencia porque, bueno, ellos han hecho eso toda la vida y ahora tú le estás diciendo cómo lo tienes que hacer porque tienes una amenaza inminente, ¿no? Entonces, oye, tienes que gestionar también un lado humano que es complicado, al menos para los chicos técnicos es Sí, bastante sí, sí, sí. complicado que cuando hay tensiones, bueno, ahí estamos nosotros, porque Correcto. ya ellos van a hacer su parte técnica y cuando alguien les grita o algo, es complicado porque hay mucha tensión, ¿no? Y también esas son otras habilidades que tenemos que desarrollar muy bien. O sea, en este caso nosotros creo que somos el poli bueno. Sí, 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 Ok, sí. Por eso y te he nuestros dicho. equipos son O sea, el poli malo. es Entonces llegan los chicos a hacer la parte técnica correcto, correcto. y luego correcto. entramos nosotros, no, que vamos, Rafa, nos tenemos que tomar un café y te voy a Sí, sí, explicar te qué voy es a lo que explicar. pasa. No te preocupes, no Y te ya, preocupes. que lo resolvemos, ¿sí? De Es hecho, así. nuestra figura es más la de evangelizar y la de Sí. traducir, ¿no? O sea, bien es Hacia cierto que nos arriba, sí. movemos en una jerga tecnicismo, que es cómo funciona, y luego pues hay la parte que no es tan técnica. Y nuestro rol fundamental, o así lo veo yo, Sí, sí. es hacer esa unión entre esos dos mundos, ¿no? Ese puente entre esos dos No, mundos. incluso hacia arriba. Y hacer, sí, sí. Sí. Los de arriba tampoco entienden. O sea, cuando le dices el DLP, dices, ¿qué me estás te diciendo? diría más, también hacia abajo. Sí, sí, no, para Porque todas partes. cuando los Sí, de sí. arriba trasladan algo a nuestros equipos, los equipos también dicen, porque muchos están acostumbrados a esa jerga técnica. Correcto. Sí, Oye, sí, pero sí. ¿qué me están preguntando ahora? ¿O qué me está diciendo? ¿no? Claro, que a Sí, veces lo que le pregunta que si es tan sencillo que dices, nosotros no. somos la interfaz Bueno, Amigable. nosotros- amigable. Amigable en algunos casos. Pero bueno, para esto te tiene que gustar. Sí, Estamos todos de acuerdo. Pero te si tiene- entran, no van a salir. También una cosa, después de estos minutos, y ya nos vamos a Ya nos despedir, vamos. sí creo que es verdad que te tiene que gustar, pero que es un mundo en constante cambio, aprendizaje y formación, y que eso hace también que sea apasionante y que te atrapes, la conclusión un poco que saco de lo que os he escuchado, y estoy convencida que muchas personas de las que nos están viendo o aquí o desde su casa, creo que habéis explicado a la perfección, habéis sintetizado, pero con pasión, transmitiendo pasión sobre una profesión que a lo mejor a priori, pues como una de las preguntas de los seguidores, podrías decir, "Jo, ¿no te aburres de estar?". No, es apasionante, o sea, habéis conseguido transmitir eso y a lo mejor hay personas que se lo están planteando gracias a poder acercar la ciberseguridad, que a veces hay como una barrera y pero la ciberseguridad está ahí, no quiero mirar, que me entra el virus. Mira. ¿Vale? Pues Toca, experimenta. eso es. Y creo que con esta charla lo habéis conseguido. De verdad que sí. Lo habéis acercado de una manera, no sé, maravillosa, brutal. Así que Sin tu ayuda, gracias. imposible. No, habéis sido Seamos vosotros. modelos fenomenales. Habéis sido vosotros, de verdad. No, si yo me termino mimetizando en esto, Concha, porque el otro día quería trabajar ya en la inteligencia artificial. Ahora quiero ciberproteger a la ciudad. Te esperamos, Por favor, por favor. Muchísimas gracias, Fanny Pérez, Global CISO en Codere. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Rafa Bolívar, lo marco, CISO de Enagas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Perfecto. Y por último, Andrés Llamas, CISO en Hotel Beds. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias a los tres. Gracias a ustedes. Ha sido un y placer, ¿eh? A la audiencia ahí que estuvieron fenomenales, estuvieron prestando Se atención. nos ha hecho corto. Total, nos ha hecho yo me corto. quedado un poco más, ¿eh? Bueno, pues tenemos que repetir, pero los cuatro, ¿eh? Repetimos los cuatro. Muchas gracias por haber estado ahí, por vuestras preguntas, vuestro tiempo y nos vemos el próximo día.